Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas. Hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia. Muy pronto, cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Buenas tardes a todos los participantes. Soy Álvaro Sade Urueta, médico, coordinador del área de docencia servicio del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de la ciudad de Santa Marta. Dentro de las actividades de educación continua, en la tarde de hoy, tenemos como invitado especial al doctor Óscar Julián Sepúlveda Pinto, médico internista, cardiólogo clínico, vinculado a la clínica Somercare o Somercare, INCARE, Centro Cardiovascular, quien nos dictará la conferencia Aproximación Diagnóstica y Manejo de las Taquicardias Supraventriculares. Nuestro agradecimiento al doctor Miguel Tejeda por su apoyo en la programación de estas actividades de educación continua. Bienvenido, doctor Sepúlveda. Adelante con su conferencia. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, pues gracias, Álvaro, por la invitación. Sí, mucho gusto. Yo soy Óscar Sepúlveda, especialista en cardiología, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. La idea es que el día de hoy les quiero compartir una charla de taquicardias supraventriculares. Pues primero que nada, para uno hablar de taquicardias, primero pues tiene que entender cómo se define normalmente un ritmo sinusal, ¿cierto? Entonces, como sabemos, el ritmo del corazón normalmente lo rige el nodo sinusal, ¿cierto? Que es un tejido que tiene pues como automatismo propio y es el que gobierna como todo el ritmo del corazón. Él normalmente maneja una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto y desde el punto de vista electrocardiográfico la característica como tal es que tiene una onda P positiva en las derivaciones de pared inferior de 1 de 2 y a nivel de ABF y generalmente es negativo en ABR e isobifásico en B1. Isobifásico quiere decir que tiene un componente pues positivo y otro negativo, ¿cierto? Y el vector en el plano frontal generalmente lo encontramos entre 0 y 90 grados y generalmente está influenciado por el sistema nervioso autónomo, de tal manera que cuando uno está ante una situación estresante, pues el sistema nervioso simpático debe actuar y nosotros debemos pues como acelerar nuestro ritmo cardíaco. Y para hablar de cómo se definen las taquicardias supraventriculares, entonces tenemos que obviamente corresponden a taquicardias, es decir, a arritmias con una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto, que puede ser en reposo o con mínima actividad y que su origen involucra el tejido de las de His o por encima de este. Tenemos varios tipos de taquicardias supraventriculares. Digamos que cuando uno ve una historia clínica en diagnóstico como de taquicardia supraventricular, es un diagnóstico como muy generalizado. Realmente hay muchos subtipos de taquicardias supraventriculares que dependen de diferentes mecanismos electrofisiológicos que pueden estar pues implícitos en ese término, ¿cierto? Entonces hay que tratar de ser como muy específico en a qué tipo de taquicardia corresponde esa taquicardia supraventricular. Digamos que eso es como un grupo de arritmias muy general. Y entonces tenemos taquicardias atriales, dentro de las cuales tenemos la taquicardia sinusial, que puede ser taquicardia fisiológica relacionada con una respuesta a un estrés, que es una respuesta esperada, ¿cierto? O algunos pacientes con taquicardia sinusal inapropiada, que ante un estrés mínimo o inclusive en reposo pueden estar en taquicardia. Y otros pacientes tienen una taquicardia que se presenta de manera muy infrecuente, pero que puede estar presente, que es la taquicardia por reentrada sinusal. También dentro de las taquicardias atriales encontramos la taquicardia atrial unifocal, la taquicardia atrial multifocal y la taquicardia por reentrada, la taquicardia atrial multifocal. Y tenemos también las taquicardias, las macrorreentradas atriales, qué pena, que corresponden al famosísimo, muy conocido flúter, ¿cierto? Que puede ser dependiente o no del istmo cavotricuspidio. Y dentro de las taquicardias supraventriculares también tenemos las taquicardias de la unión auriculoventricular, dentro de las cuales tenemos las que dependen del nodo auriculoventricular, que es la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, que puede ser su variedad típica o atípica, y las taquicardias que no dependen como tal, pues que depende como del tejido de la unión. Específicamente acá hablamos de la taquicardia JET, que es la taquicardia ectópica de la unión, ¿cierto?
y que sobre todo se ven en pacientes como pediátricos y en los posoperatorios cardiovasculares de las cardiopatías congénitas, y también tenemos las taquicardias por reentrada auriculoventricular, que corresponden generalmente a las taquicardias mediadas por vías accesorias que pueden ser ortodrómicas cuando la conducción hacia el ventrículo ocurre a nivel del sistema de conducción normal, o antidrómica cuando ocurre a través, pues, como de una vía accesoria, como lo vamos a ver más adelante. Algunos datos epidemiológicos de las taquicardias supraventriculares. Tenemos, esto pues es tomado de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología que salieron en el año 2019, que la prevalencia aproximada de estas taquicardias supraventriculares es de 2.25 por 1000 personas año, tiene una incidencia de 35 por 100.000 personas año, y se presentan aproximadamente 89.000 nuevos casos por año, y corresponde más o menos a 60.000 consultas por año en el servicio como tal de urgencias. Digamos que en términos generales es un poco más frecuente ver estas taquicardias en las mujeres, 2 veces más frecuente en comparación con los hombres, aunque esto depende del tipo de taquicardia como tal a la que nos enfrentemos. Como lo vamos a ver más adelante, generalmente eso sí se cumple mucho por la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, pero en el caso de la taquicardia por reentrada auriculoventricular, digamos que es un poco más frecuente observarlo en los hombres. Y estas taquicardias supraventriculares son 5 veces más frecuentes en los pacientes mayores de 65 años. Y dentro de las taquicardias supraventriculares, pues obviamente, aparte pues como de la EFA y del flúter, de la fibrilación auricular, la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular es la taquicardia supraventricular más frecuente. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos en estos pacientes? La principal manifestación o la que se presenta con mayor frecuencia es la presencia de palpitaciones, ¿cierto? Que es como una sensación subjetiva que refiere el paciente, como palpitaciones en el pecho, o que le brinca el pecho, bueno, o una sensación de disconfort. También pueden manifestar sensación de fatiga, mareo, opresión torácica, pueden presentar sensación de disnea, ya sea derivado o producto de la misma taquicardia supraventricular y de la respuesta ventricular rápida que presenta, o también puede ocurrir en los pacientes que tienen taquicardias supraventriculares incesantes, que finalmente terminan en taquicardiomapatía y que pueden manifestar inclusive síntomas de falla cardíaca. Y la otra manifestación que se presenta, que no es la más frecuente, pero que puede presentarse, sobre todo en los pacientes con taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular y sobre todo en los pacientes ancianitos que tienen como menos tolerancia a estas taquicardias, es la presencia de síncope. En cuanto a la aproximación inicial, como de todos los pacientes en general, con una taquicardia supraventricular, digamos que primero, pues obviamente es la historia clínica del paciente, ¿cierto? Uno, empezando pues por la edad, ya puede establecer cuál es el tipo más probable de taquicardia supraventricular a la que se está enfrentando. Es más frecuente en los pacientes jóvenes por debajo de los 20 años, considerar el diagnóstico de pronto de una taquicardia por reentrada auriculoventricular mediada por alguna vía accesoria, o una taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular. Y ya en los pacientes de pronto como de más edad, generalmente 50, 60 años, podemos pensar más en flúter, en taquicardias atriales o en la misma taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, como lo vamos a ver más adelante, tiene una presentación bimodal. Pues, generalmente entre los 40 y 50 años puede haber como otro pico, pues como de presentación de esta taquicardia. Los antecedentes patológicos obviamente son muy importantes porque eso también depende del tipo de taquicardia que uno sospecha, generalmente si tiene antecedente no de cardiopatía estructural subyacente, y los hallazgos también pues al examen físico son muy importantes, sobre todo tener en cuenta, y acá les quiero resaltar los signos de hipoperfusión ante un paciente que llega al servicio de urgencias con una taquicardia supraventricular. Entonces hay que ver si el paciente tiene alteración del estado mental, si tiene alteración del estado mental, si tiene de pronto signos de hipoperfusión, mal llenado capilar, diaforesis, hipotensión, dolor torácico. Estos son síntomas que generalmente sugieren que el paciente está inestable y que requiere de una intervención temprana con una cardioversión farmacológica, o, con una cardioversión eléctrica. Y dentro de las otras herramientas que tenemos como para el enfoque inicial de los pacientes, siempre, y el más importante probablemente, es el electrocardiograma de 12 derivaciones, y acá somos muy insistentes en tratar de tener siempre disponible un electrocardiograma cuando el paciente esté en taquicardia, porque eso es lo que nos va a ayudar, como vamos a ver más adelante, a hacer una aproximación hacia la probable etiología de esa taquicardia, o más que la etiología, pues como el tipo de taquicardia supraventricular que nos estamos enfrentando. A todos los pacientes obviamente hay que hacerles una química sanguínea, hacerle un hemograma, descartar pues como causas, sobre todo en la parte como secundaria, los pacientes que tienen taquicardia sinusal, y que uno ya va a establecer un diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada. Eso debe ser un diagnóstico de exclusión y uno no debe
pues debe descartar como otras causas secundarias que puedan explicar esa taquicardia sinusal y siempre también tomarles una función tiroidea. Otra herramienta diagnóstica útil, como les estaba diciendo, así como el antecedente de que tengan una cardiopatía es importante, también es bueno establecer la estructuralidad cardíaca del paciente, y para eso utilizamos la ecocardiografía transtorácica para tratar de evaluar si hay alguna alteración de pronto desde el punto de vista de la función ventricular o algo que sugiera que hay alguna cardiopatía de origen isquémico, cardiopatía dilatada, porque obviamente dependiendo de si hay una cardiopatía puede que uno se tienda a pensar más pues cómo hace determinado tipo de taquicardia supraventricular. Y algunos exámenes opcionales que tenemos la prueba de esfuerzo, que se puede utilizar obviamente para descartar la posibilidad de enfermedad coronaria en los pacientes. Como lo sabemos, esto generalmente lo utilizamos para los pacientes que tienen baja probabilidad de enfermedad coronaria. Dentro de las otras cosas, también para estudiar las vías accesorias, sobre todo en los pacientes asintomáticos, para establecer el riesgo que tienen ellos eventualmente de muerte súbita. Esa es una herramienta que eventualmente puede ser útil, al igual que el Holter. De 12 derivaciones debe realizarse para tratar de establecer si hay o no una taquicardia en un paciente eventualmente, establecer el diagnóstico de una taquicardia sinusal inapropiada o detectar de pronto una taquicardia atrial. Bueno, pero pues obviamente eso depende de la frecuencia con que se presente la taquicardia, o eventualmente uno podría necesitar de la implantación de un monitor de eventos para establecer como el diagnóstico. Dentro de las otras pruebas, pues digamos que en un paciente que tenga factores de riesgo es bueno descartar la presencia de isquemia subyacente, y también puede considerarse el uso del estudio electrofisiológico como tal. Dentro del diagnóstico diferencial, entonces, desde el punto de vista electrocardiográfico, tenemos que las taquicardias supraventriculares pueden presentarse, y lo más frecuente es que se presenten como taquicardias con un complejo QRS estrecho, pero también pueden manifestarse con una taquicardia con un complejo QRS ancho. ¿Y en qué situaciones específicas uno ve una taquicardia supraventricular con un complejo QRS ancho? Generalmente hablamos de los pacientes que tienen un bloqueo de rama preexistente, es decir, que tienen un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, pues ellos van a tener una taquicardia de complejos anchos siempre. Dentro de las otras cosas, dependiendo de la frecuencia, también puede ser que tenga el paciente una conducción aberrante y que, a pesar de tener una taquicardia supraventricular, esta se manifieste con complejos anchos. Otra opción es que uno tenga una taquicardia por reentrada auriculoventricular que tenga una conducción antidrómica, es decir, que la conducción del estímulo baje a través de la vía accesoria. Eso va a favorecer que, digamos, la despolarización del ventrículo no ocurra a través del sistema de conducción normal, que es lo que garantiza que no tenga un QRS estrecho, sino que la hace a través de un anómalo que está conectando el ventrículo directamente, y que va a favorecer que haya esa despolarización como alterada, lenta, porque no es por el sistema especializado, y que eso favorezca un QRS ancho. La otra cosa son los electrolitos y los medicamentos, también pueden favorecer taquicardias con complejos anchos, y la presencia de un dispositivo, un marcapasos, como lo sabemos, la estimulación ventricular, también puede favorecer ese hallazgo electrocardiográfico. Y este es el algoritmo que utilizamos generalmente en los pacientes con taquicardias supraventriculares para tratar de aclarar qué tipo de taquicardia supraventricular es a la que nos estamos enfrentando. Esto en los pacientes, como ya les dije, taquicardias de complejos estrechos. Ahorita vamos a ver qué otros algoritmos tenemos a disposición en el caso de los pacientes que se presentan con taquicardias de complejos anchos. Entonces, cuando uno tiene un paciente con una taquicardia supraventricular de complejos estrechos, es decir, con un QRS menor de 120 milisegundos, la idea es, primero que nada, evaluar la regularidad que tiene la taquicardia, es decir, el intervalo RR, ¿cierto? Si el RR es irregular, generalmente hablamos una opción de fibrilación auricular, ¿cierto? Pero también tenemos otras opciones. A veces el flutter, aunque uno lo puede encontrar con un RR constante, también puede ser que la conducción auriculoventricular sea variable, y eso puede darle esa característica de un RR variable. Y de igual manera una taquicardia atrial pudiera tener ese hallazgo electrocardiográfico. Y la otra taquicardia que puede eventualmente presentarse con un RR variable es la taquicardia atrial multifocal. Desde el punto de vista ya de la regularidad, entonces si tenemos una taquicardia de complejos estrechos con un RR regular, tenemos que ver si se ve o no se ve onda P en ese trazado electrocardiográfico. Generalmente, si no se ve, hablamos de una taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, porque, como lo vamos a ver ahorita, sobre todo en su variedad típica, la onda P retrógrada queda incluida dentro del complejo QRS, y eso favorece que uno no observe claramente una onda P. Y de igual manera,
Otras taquicardias, por otros mecanismos, pudieran manifestarse sin onda P, sobre todo la taquicardia jet. A veces cuando es muy rápida, uno no puede como diferenciar adecuadamente si hay o no presencia de onda P. Y si hay ondas P visibles, lo que vamos a evaluar es la relación de los latidos auriculares con respecto a los latidos ventriculares. Y tenemos que si hay más latidos auriculares, es decir, hay más ondas P, ¿cierto?, que complejos QRS, generalmente estamos hablando de que el paciente puede tener lo más probable, un flúter atrial, pero también puede ser que tenga una taquicardia atrial con conducción variable. Y dentro de esas cosas, lo que nos ayuda a establecer como la diferencia es mirar el intervalo PP, es decir, mirar la frecuencia a la que van las aurículas. Y de acuerdo a eso uno establece si probablemente el diagnóstico más probable es un flúter atrial o una taquicardia atrial eventualmente. Cuando la frecuencia atrial es igual a la frecuencia ventricular, entonces lo que tenemos que ir a evaluar es el intervalo RP, que se mide desde el principio del complejo QRS hasta el principio de la onda P posterior. Y entonces tenemos que hay taquicardias con un intervalo RP corto. Generalmente las taquicardias con intervalo RP corto deben diferenciarse si son menores de 90 milisegundos o no. Si son menores de 90 milisegundos, generalmente hablamos de la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, la variedad típica. Si ese intervalo RP es mayor de 90 milisegundos, hablamos de una taquicardia por reentrada auriculoventricular, lo más frecuente, pero también hay una variante de la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular atípica que puede manifestarse con un intervalo RP corto, pero no menor de 90 milisegundos. Y generalmente cuando, bueno, y la otra taquicardia que podemos tener ahí es la taquicardia atrial. Y en el caso de que el intervalo RP sea largo, tenemos la taquicardia atrial, la taquicardia de Kummel y también la variante atípica de la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular. Generalmente uno para evaluar este intervalo RP lo que hace es tomar como una medida del RR y establece como el punto intermedio entre el RR y usted mira dónde cae la onda P, que sigue posterior al complejo QRS. Si cae antes de ese punto medio, generalmente hablamos de ese RP corto, y si cae después de ese punto medio, hablamos de una taquicardia con un RP largo. Otra manera de establecer el diagnóstico diferencial en el caso de las taquicardias supraventriculares es la respuesta que tienen los pacientes a la adenosina. Y generalmente en los pacientes que tengan, por ejemplo, una taquicardia ventricular de origen septal, esa es una taquicardia particular porque es una taquicardia de origen ventricular que generalmente puede verse con un QRS estrecho, generalmente entre 110 y 140 milisegundos, entonces a veces puede confundirse y uno puede creer que es tanto una taquicardia de complejos estrechos que es de origen supraventricular y en realidad está tratando una taquicardia de origen ventricular. Generalmente con estos pacientes no hay un efecto adecuado pues, con la adenosina, es decir, no hay una respuesta. En el caso de la taquicardia sinusal, cuando nosotros le aplicamos adenosina, o de la taquicardia focal automática, o de la taquicardia jet, hay un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, pero posteriormente ella vuelve a acelerarse. Y en el caso muy particular de las taquicardias que están mediadas por reentrada y que involucran el no auriculoventricular, como la taquicardia por reentrada nodal AB, y la taquicardia por reentrada auriculoventricular, y también la taquicardia por reentrada sinusal, tiene muy buena respuesta a la adenosina. Y entonces las taquicardias atriales, las que están mediadas por actividad desencadenada por despolarizaciones tempranas, también ellas pueden tener muy buena respuesta al manejo con la adenosina. Entonces, en ese caso, uno puede que con la adenosina simplemente termine la taquicardia. Y hay algunas que persiste como la frecuencia rápida, pero eso, digamos que el hecho de colocar la adenosina nos abre un poco o nos disminuye un poco la frecuencia de la taquicardia y nos permite visualizar apropiadamente
esas ondas P para tratar de establecer si se trata de una taquicardia atrial o si se trata de pronto de un flúter atrial. Generalmente cuando el flúter tiene una respuesta 2-1, a veces es difícil establecer el diagnóstico desde el punto de vista electrocardiográfico, entonces uno les pone un poco de adenosina y con eso abre el RR y eso le permite eventualmente ver esas ondas de flúter y así uno establece como el diagnóstico de flúter atrial y ya le da el manejo como más adecuado. Y estos es para los casos de los pacientes que tenemos con taquicardias supraventriculares, pero que tienen la característica electrocardiográfica de tener un QRS ancho. Entonces, en estos casos, generalmente hay algunos criterios desde el punto de vista electrocardiográfico que cuando yo me enfrento a una taquicardia de complejos anchos, yo digo, esta taquicardia probablemente debe ser supraventricular o definitivamente esta taquicardia es de origen ventricular. Entonces hay algunas características que se buscan en el electrocardiograma como la disociación auriculoventricular, los latidos de captura de fusión, la concordancia, sobre todo la concordancia negativa, generalmente hablan de taquicardia ventricular. La disociación auriculoventricular, generalmente hablamos cuando encontramos muchos más complejos QRS que ondas P. Entonces uno ve una taquicardia de complejos anchos y dentro de los QRS ve alguna onda P y logra encontrar de pronto algún patrón donde ve que hay menos P que QRS, generalmente ahí hablamos de que definitivamente el paciente tiene una taquicardia ventricular. Eso es muy específico, pero es muy difícil encontrarlo realmente en las taquicardias de complejos anchos. A veces también pueden verse estos latidos de captura de fusión. Los latidos de captura quiere decir un latido que es de morfología como del ritmo normal del corazoncito. Ante eso uno considera que la taquicardia probablemente es una taquicardia ventricular y el latido de fusión es una mezcla entre el latido normal sinusal y el latido derivado pues como de la taquicardia ventricular. La concordancia negativa es ver en las precordiales todos los QRS negativos, eso también habla de taquicardia ventricular. Y otro criterio que tenemos es la duración del QRS. Generalmente cuando uno tiene un bloqueo de rama derecha con una duración del QRS mayor de 140 milisegundos, habla de que probablemente el paciente está con una taquicardia ventricular, o en el caso del bloqueo de rama izquierda, más de 160 milisegundos. Y estos son una serie de criterios morfológicos que se describieron para establecer como el diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular y taquicardia supraventricular con aberrancia. Eso digamos que no nos vamos a meter mucho en eso porque eso ya nos enreda un poco más el cuento, pero digamos que existen y es bueno que los tengan presentes al enfrentarse a un paciente con una taquicardia de complejos anchos. Este es el algoritmo de Brugada para establecer el diagnóstico de taquicardia ventricular versus taquicardia supraventricular, que entonces se mira si hay o no ausencia de RS en las derivaciones precordiales, el intervalo RS, la presencia de disociación auriculoventricular y los criterios morfológicos, y de acuerdo a eso me establece si estamos ante una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular. Y esos son otros criterios que son los criterios de Berkey, que utilizan sobre todo la derivación ABR para establecer un diagnóstico. Y acá digamos que esa es una ayuda que a veces uno ve en los electrocardiogramas cuando tiene una taquicardia de complejos anchos y tiene una R monofásica en ABR, probablemente la taquicardia es de origen ventricular. Y hay otra serie de criterios que es la duración inicial de la onda R o de la onda Q, la presencia de un notch en el asa descendente del QRS y la relación del BIBT, o sea, como digamos el voltaje de los primeros 40 milisegundos del QRS con los últimos 40 milisegundos, y eso habla es como de la activación ventricular. Generalmente la caída de este QRS más lento habla de que la taquicardia probablemente es de origen ventricular, mientras que si hiciera una caída rápida y un ascenso lento, probablemente el BIBT va mayor a 1 y probablemente la taquicardia es de origen supraventricular. Y entonces, para el tratamiento específicamente de las taquicardias de complejos estrechos, tenemos que mirar primero lo que les había dicho, la estabilidad hemodinámica del paciente, porque si el paciente tiene criterios de inestabilidad hemodinámica, tiene mala perfusión distal, está diaforético, tiene dolor torácico, tiene alteración del estado de conciencia, está hipotenso, probablemente es un paciente que se beneficia de una cardioversión eléctrica. Esa es de entrada como la medida terapéutica. Pero si el paciente no tiene esos criterios de inestabilidad hemodinámica, entonces podemos hacerle algunas medidas, las maniobras vagales, que en algunos casos pueden mejorar o pueden parar una taquicardia supraventricular, ¿cierto? O si son inefectivos, podemos utilizar la adenosina endovenosa para tratar de manejar esa taquicardia supraventricular. Si son inefectivos, siendo un paciente estable, podríamos intentar con calcioantagonistas o con betabloqueadores, con verapamilo o con diltiazem endovenoso o con metoprolol o esmolol endovenoso para tratar de controlar o de
sacar pues de esta taquicardia supraventricular al paciente, y si definitivamente la terapia es inefectiva, pues la idea es llevarlos a cardioversión eléctrica. Acá para recordarles, la maniobra de Valsalva modificada es una maniobra que se realiza en el paciente cuando tiene taquicardia supraventricular. La idea es colocarlo en una posición, en una camilla, 45 grados, ponerlo a soplar a través de una jeringa, idealmente una jeringa de 10 milímetros, y la idea es que él trate de movilizar el émbolo. La idea es alcanzar una presión intratorácica aproximadamente de 40 milímetros de mercurio, y eso se hace durante 15 segundos, y posterior a esos 15 segundos la idea es que el paciente se acuesta completamente y se le levantan a 45 grados las piernas y se mantiene en esa posición durante 15 segundos, y posteriormente se vuelve a colocar en posición de 45 grados y se esperan 30 segundos. La idea es que después de ese minuto se debe evaluar el ritmo del paciente, si salió o no salió de su taquicardia supraventricular, o inclusive estar muy pendientes, ¿cierto? Eso debe ser en un ambiente monitorizado para tratar de ver si de pronto esa maniobra de Valsalva nos ayuda a ver la respuesta que tenga la taquicardia supraventricular, porque como les decía, en algunos casos las maniobras de Valsalva y la adenosina pueden ayudar como a establecer o aclarar el diagnóstico diferencial dentro de las taquicardias supraventriculares. Y en el caso de las taquicardias de complejos anchos, cuando tengamos un paciente con una taquicardia de complejos anchos que no sabemos como la etiología específicamente, la idea también es evaluar la estabilidad hemodinámica, siempre si está inestable hemodinámicamente, cardioversión. Y si no está inestable hemodinámicamente, la idea es tratar de hacerle maniobras vagales. Si es inefectivo, uno podría intentar colocarle adenosina, siempre y cuando la taquicardia de complejos anchos sea regular. Idealmente en un paciente que tenga una taquicardia de complejos anchos irregular, uno no debería colocarle esos medicamentos, porque como lo vamos a ver más adelante, la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular en su variante antidrómica se puede presentar como una taquicardia de complejos anchos, y colocándole estos medicamentos como la adenosina, eso puede favorecer que el paciente termine en una fibrilación ventricular. Entonces, digamos que cuando ustedes tengan una taquicardia de complejos anchos, si la taquicardia de complejos anchos es irregular, preferiblemente no colocarle estos medicamentos, ni adenosina, ni betabloqueadores, ni calcioantagonistas. Y dentro de las taquicardias de complejos anchos, entonces, si definitivamente la adenosina no es efectiva, o si vemos que tiene una preexcitación preexistente, la idea sería utilizar amiodarona o procainamida endovenosa, pues aquí en Colombia, la amiodarona. Y acá, como les venía diciendo, el verapamilo, pues, los calcioantagonistas, en las taquicardias de complejos anchos no están recomendados y la etiología es desconocida porque pueden desencadenar episodios de taquicardia ventricular y muerte súbita. Ahora vamos a revisar un poco la parte de los tipos específicos de taquicardia supraventriculares para aclararles un poco más los hallazgos electrocardiográficos de los pacientes. Entonces, primero, recordemos que la taquicardia sinusal puede ser apropiada, ¿cierto? Entonces, ese es el resultado normal de la respuesta fisiológica del cuerpo o del corazón a un estímulo estresante. Entonces, digamos que ante el esfuerzo, lo normal es que el corazón se acelere, entonces yo debo tener una taquicardia sinusal apropiada si yo me pongo a hacer actividad física fuerte. De igual manera, hay estímulos patológicos como la fiebre, los pacientes hipotensos, hipovolémicos, con tirotoxicosis, con tromboembolismo pulmonar, con anemia, con isquemia miocárdica, con ansiedad, o con falla cardíaca, que se pueden manifestar con una taquicardia sinusal, pero pues que es una taquicardia sinusal apropiada, porque hay algo secundario que está explicando esa taquicardia, y en este caso el tratamiento de estos pacientes debe ser mejorar la causa de base que los está llevando a la taquicardia, ¿cierto? Y recordemos, dentro de las características electrocardiográficas de la taquicardia sinusal, acá les traigo este electrocardiograma para recordarles, pues acá vemos una taquicardia de complejos estrechos, ¿cierto? Con un RR muy constante y con una onda P precediendo cada complejo QRS. La frecuencia cardíaca acá aproximadamente debe estar en 130 latidos por minuto, y como vemos siempre hay una onda P que es positiva en las derivaciones inferiores, negativa en ABR, isobifásica en B1, entonces muy probablemente ante lo que estamos es ante una taquicardia sinusal. Y la otra cosa que se puede ver, como lo vemos acá, es el intervalo PR, que generalmente la taquicardia sinusal, por lo que tiene un foco de origen, generalmente tiene un PR constante. Generalmente hablamos de una taquicardia que se encuentra a 100 a 180 latidos por minuto. Digamos que lo que uno establece como frecuencia cardíaca máxima en términos generales es 220 menos la edad, y ese debería ser como el tope máximo de un paciente para considerar el diagnóstico de taquicardia sinusal, pero pues digamos que este 100 a 180 es como el rango más frecuente. Y existen algunos pacientes que, a pesar de no tener ningún estímulo estresante, favorecen la taquicardia sinusal o presentan la taquicardia sinusal,
y se encuentran personas que son por lo demás sanas y se debe posiblemente a un aumento del automatismo a nivel del nodo sinusal. Eso a veces puede estar relacionado con mutaciones de algunos canales iónicos o también puede estar mediado por alteraciones en el tono simpático, parasimpático o por algunos, pues también se han descrito como algunos anticuerpos contra los receptores beta que pudieran favorecer esa taquicardia sinusal inapropiada. Y se considera este diagnóstico en presencia de una frecuencia cardíaca basal en reposo por encima de 100 latidos por minuto o una frecuencia cardíaca promedio mayor de 90 latidos por minuto y que tienen una respuesta exagerada al despertarse con una frecuencia cardíaca por encima de latidos por minuto y que generalmente son sintomáticos. Y entre los síntomas que presentan estos pacientes es la debilidad, la fatiga, el mareo y las palpitaciones. Y como les había dicho previamente, este diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada debe ser un diagnóstico de exclusión. Y para nosotros poder llegar a ese diagnóstico tenemos que descartar que no haya ningún factor de este tipo como anemia, como una isquemia miocárdica, como un tromboembolismo pulmonar, que está explicando esa taquicardia. Una vez uno haya descartado como esas posibilidades diagnósticas, obviamente en base a la historia clínica y pues a las pruebas que ustedes quieran hacerle en base pues, a su sospecha diagnóstica, ya uno establece el diagnóstico finalmente de una taquicardia sinusal inapropiada. Y también dentro de los pacientes, para establecer el diagnóstico de taquicardia sinusal inapropiada, hay que descartar el diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal sinusal, que en este caso generalmente se habla de una taquicardia que es paroxística. Generalmente casi todas las reentradas tienen esa característica, que son paroxísticas, es decir, que empiezan súbitamente, y así pasan los pacientes con la taquicardia sinusal, pues por reentrada sinusal, y en este caso eventualmente un paciente podría llevar un estudio electrofisiológico como para tratar de aclarar ese diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento entonces de la taquicardia sinusal, tenemos, siempre trate la causa reversible si la hay, si definitivamente no la hay, entonces ya entramos a intervenir al paciente de manera farmacológica y no farmacológica. Dentro de las intervenciones no farmacológicas, por recomendarle también como hábitos de vida saludables, hacer actividad física, tratar como de reacondicionarse para tratar de mejorar esta taquicardia sinusal. Si no, tenemos herramientas terapéuticas para eso, como levabraína y los betabloqueadores. A veces la tasa de respuesta no es tan buena, pero son herramientas que tenemos pues como a disposición para tratar de manejar estos pacientes. Y si a pesar de estos medicamentos la terapia es inefectiva, los pacientes siguen sintomáticos o tienen recurrencias de su taquicardia sinusal, puede utilizarse una terapia combinada con ivabradina o con betabloqueador, o si de pronto uno llega a sospechar por la mala respuesta que se trate más bien de una taquicardia por reentrada sinusal y uno quiere darle tratamiento farmacológico, pudiera darle manejo con calciantagonistas, verapamilo diltiazem, o si no, llevarlo a ablación con catéter, para mirar primero pues un estudio electrofisiológico, establecer el diagnóstico de una taquicardia por reentrada sinusal y ya de acuerdo a eso llevarlo o no a ablación. Es como para una remodelación del nodo sinusal. Otra taquicardia supraventricular, como lo habíamos visto, es una macrorreentrada atrial, ¿cierto? Que es el flúter atrial. Y entonces acá podemos ver que esto es una macrorreentrada porque hay un circuito a través del cual queda circulando en la aurícula derecha el estímulo, un estímulo inicial, y eso va a favorecer que se produzca pues como tal esa actividad auricular de manera constante o esas ondas F pues como tal del flúter. Y tenemos que este es un prototipo de macrorreentrada, tiene una incidencia de 88 por 100.000 personas año. Es frecuente encontrar la coexistencia entre fibrilación auricular y flúter auricular y generalmente se describe como una arritmia que es 2.5 más frecuentes en mujeres y generalmente este flúter atrial lo encontramos en pacientes con corazón estructuralmente enfermo. Como lo vamos a ver más adelante, el flúter atrial generalmente uno lo que mira es la frecuencia auricular y la frecuencia auricular del flúter generalmente es mayor a 250 latidos por minuto y tenemos desde el punto de vista electrocardiográfico esas ondas en diente de sierra que están como típicamente descritas que le hacen pensar a uno en el flúter atrial, sobre todo los que son dependientes del istmo caotricuspidio son los que tienen esa característica como desde el punto de vista electrocardiográfico, pero también podemos tener flúteres auriculares macrorreentradas que no dependen como tal del istmo caotricuspidio y que generalmente se ven en pacientes que tienen cicatrices atriales de procedimientos quirúrgicos previos o de procedimientos de ablación o que también pueden ser idiopáticos. Y en cuanto al flúter, cuando depende del istmo caotricuspidio, tenemos que puede ser
o la forma más frecuente corresponde al flúter típico. El hecho de decir típico quiere decir que depende del istmo caotricuspidio, que puede ser antihorario u horario. ¿Y eso de qué va a depender? Generalmente cuando hablamos de un flúter típico antihorario, quiere decir que desde el punto de vista electrocardiográfico tenemos unas ondas en diente de sierra que tienen un componente negativo. Digamos que ese componente negativo lo da el componente del descenso inicial lento, acá se puede observar, de la onda P. Entonces, cuando tiene ese componente lento negativo, en las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF, hablamos de un flúter típico antihorario, y generalmente son positivos en la derivación B1, mientras que un flúter típico horario o flúter típico reverso tiene como una inversión, pues como ese hallazgo electrocardiográfico. Entonces tenemos unas ondas positivas en D2, D3 y ABF y negativas en B1. Y generalmente la morfología, digamos, de los flúteres atípicos es una morfología como a veces muy diferente, y no es como muy fácil establecer como la localización del flúter desde el punto de vista electrocardiográfico cuando se trata de un flúter atípico. Y acá les trae un electrocardiograma donde podemos ver, pues esta no es precisamente una taquicardia supraventricular, porque como podemos ver mirando el RR, no está en este paciente pues como tal en taquicardia, pero les quería sobre todo demostrar como la morfología de esas ondas en diente de sierra típicas del flúter atrial, y este evidentemente es un flúter dependiente del istmo caotricuspidio, es un flúter típico antihorario porque tiene ese componente lento inicial de la onda P y después un ascenso rápido, o sea, tiene un componente lento, es negativa en D2, en D3 y en ABF, y es positiva, podemos ver ese componente lento ascendente en B1, eso habla de que se trata de un flúter típico antihorario. Acá, como podemos ver, tiene una respuesta ventricular como muy constante, ¿cierto? 3-1. Y acá les quería mostrar, pues digamos, esa es la forma como establecer la frecuencia auricular y que le dice uno que es un flúter, la presencia de una frecuencia auricular. Cuando ustedes miran el intervalo pues entre las ondas P, que es de 300 milisegundos, eso habla de que probablemente se trata de un flúter, y también que no hay como una línea de base claramente visible. Eso es otra característica desde el punto de vista electrocardiográfico importante. Y en cuanto al manejo del flúter atrial, entonces lo mismo, tenemos que ver si el paciente está estable o no está estable hemodinámicamente. Si no está estable, debe ser llevada a una cardioversión eléctrica, y si el paciente está estable, hay que escoger si uno quiere una estrategia de control de ritmo, de control de frecuencia. Generalmente uno intenta con una estrategia de control de frecuencia si el paciente está estable, puede utilizar beta bloqueadores o calcio antagonistas para alcanzar este control de la respuesta ventricular. Y si definitivamente uno lo que quiere es una estrategia de control de ritmo, generalmente lo que les hace es una cardioversión eléctrica, o si tiene el paciente un marcapasos disponible, lo que uno puede hacer es una estimulación a través del electrodo auricular, una estimulación rápida, y sacarlo del ritmo de flúter. Y si no, puede utilizar ibutilide o fetilide, pero pues eso realmente acá no está disponible. Lo que podemos utilizar es amiodarona endovenosa. Y en cuanto ya al manejo como crónico del flúter auricular, tenemos que podemos hacer una estrategia de control de frecuencia, ¿cierto? Con beta bloqueadores o con calcio antagonistas. Recordemos, los calcio antagonistas sobre todo deben utilizarse en pacientes que no tengan cardiopatía estructural de base y que no vaya a tener una función ventricular deprimida, o podemos utilizar una estrategia de control de ritmo que idealmente puede ser con una ablación por catéter, sobre todo en los pacientes que tienen ese flúter típico dependiente del istmo caotricuspidio, porque tienen muy buena tasa de respuesta con la ablación con catéter. O las otras opciones terapéuticas, tenemos la amiodarona o la flecainida y la propafenona, pero especialmente estos medicamentos, la flecainida y la propafenona, deben utilizarse en pacientes que no tengan cardiopatía estructural de base, los pacientes que tengan hipertrofia ventricular, cardiopatía isquémica, falla cardíaca. El uso de esos medicamentos se ha relacionado con un aumento en la mortalidad y por tanto no deben utilizarse. Y la otra cosa con esos medicamentos, con esos antiarrítmicos, no sé, es que pueden disminuir la frecuencia auricular y pueden favorecer que disminuya esa frecuencia atrial, y al disminuir esa frecuencia auricular, eso puede favorecer que ese bloqueo que hace el nodo auriculoventricular para tratar de no manejar una frecuencia ventricular tan alta, ¿cierto? Porque si nosotros manejáramos un ventrículo, una frecuencia ventricular de 300 latidos por minuto, pues eso ya es una taquicardia ventricular, pues es un flúter ventricular,
o inclusive pues eso se puede generar una fibrilación ventricular. Entonces la idea es que uno no debe utilizar esos medicamentos solos porque al aumentar o a disminuir pues la frecuencia como tal auricular, eso puede favorecer que el flúter haga una conducción muy rápida uno a uno a través del nodo auriculoventricular y eso puede hacer que el paciente se torne inestable hemodinámicamente. Entonces generalmente cuando uno utiliza la propafenona debe utilizarla en conjunto con un beta bloqueador si va a tratar un paciente con un flúter con este medicamento. ¿Y qué pacientes con flúter llevamos a ablación del istmo caudrotricuspidio? Los pacientes que son sintomáticos o que tienen recurrencias del flúter dependiente del istmo caudrotricuspidio o también los que no sean dependientes del istmo caudrotricuspidio después de algún procedimiento quirúrgico que tengan alguna macroentrada dependiente de alguna cicatriz, pero digamos que los flúteres que no son dependientes del istmo, generalmente el procedimiento es un poco más engorroso y generalmente inicialmente se les da terapia farmacológica. Y también podemos llevar ablación del istmo a los pacientes que tenemos en manejo de una fibrilación auricular con flecainida, con propafenona, con amidarona y que desarrollan un flúter auricular, también pueden llevarse a sus pacientes a la ablación del istmo para tratar de mejorar el control, pues como con las estrategias de control de ritmo en los casos de los pacientes con fibrilación auricular. Y en los pacientes que se llevan un procedimiento de ablación de venas pulmonares, que esos son los pacientes pues como con fibrilación auricular, sobre todo los que tienen mejor tasa de respuesta son los pacientes con fibrilación auricular paroxística, a veces cuando uno ya ha visto que esos pacientes han desarrollado flúter previamente, porque como les había dicho, la relación entre flúter y fibrilación es frecuente, es bueno hacerles una ablación también del istmo caudrotricuspidio para evitar que después de hacerle la ablación o el alejamiento de venas pulmonares terminen en un flúter atrial. La tasa de éxito es muy buena. Realmente es una tasa de éxito del 90 al 100%, en los flúteres típicos es un poco más baja, como del 80%, 85%, en el caso de los atípicos. Y otra de las taquicardias supraventriculares de las que vamos a hablar hoy es de la taquicardia atrial. Generalmente acá pues les traigo una imagen como esquemática. La idea es que hay un foco en la aurícula, ¿cierto?, que descarga de manera rápida y que va a favorecer una despolarización de las aurículas, y eso es lo que produce pues como tal una taquicardia auricular. Generalmente el foco de descarga en ese tejido auricular es un foco de descarga rápido y regular. Generalmente ocurre en paroxismos y puede ser sostenido o no sostenido. Y es muy importante mirar porque generalmente las taquicardias auriculares que no son sostenidas, es decir, que duran menos de 30 segundos, son taquicardias que no tienen como una connotación patológica, generalmente son asintomáticas y no requieren como tratamientos adicionales, pero los que son sostenidos y sobre todo los que son incesantes, es decir, los que en un, por ejemplo, el registro de Holter más del 50% del tiempo están en ese ritmo de taquicardia atrial, pueden llegar a desarrollar hasta en el 10% de los casos taquicardiomiopatía, y en estos casos pues es importante intervenir esa arritmia porque esa es la manera de evitar que ese paciente progrese en su disfunción ventricular y que siga haciendo más falla cardíaca. El origen más frecuente de las taquicardias atriales generalmente se localiza en la aurícula derecha, que es en un 60% de los casos aproximadamente, y esos son los mecanismos, digamos, desde el punto de vista eléctrico por los cuales se produce la taquicardia atrial. Ella puede estar mediada por un aumento del automatismo a nivel de la aurícula, puede estar mediado por actividad desencadenada o puede estar mediado por microrreentradas. Generalmente estos que están mediados por actividad desencadenada y por aumento del automatismo responden muy bien al manejo con los cachentagonistas o con los beta bloqueadores, mientras que las microrreentradas generalmente tienen muy mala tasa de respuestas y generalmente sus pacientes requieren cardioversión eléctrica. Estas son las características de las taquicardias atriales focales. Generalmente uno tiene una respuesta auricular o una frecuencia auricular, perdón, entre 150 a 200 latidos por minuto. Generalmente la onda P, la morfología es diferente a la onda P típica que ya hablamos o que ya describimos de la taquicardia sinusal, a menos que el foco de origen esté muy cercano al nodo sinusal. Ahí sí de pronto es un poco más difícil establecer el diagnóstico diferencial de una taquicardia sinusal o de una taquicardia atrial que tenga un foco cercano. La otra cosa que las caracteriza desde el punto de vista electrocardiográfico es el fenómeno de calentamiento y de enfriamiento, que quiere decir que la frecuencia cardíaca va aumentando progresivamente, y generalmente desde el punto de vista electrocardiográfico las taquicardias atriales son taquicardias con un RP largo. Entonces recordemos que para hablar de un RP largo establecemos como la distancia entre RR, establecemos un punto medio, y si la onda P
cae más allá de ese punto medio, como podemos ver acá, hablamos de que probablemente se trata de un paciente con una taquicardia atrial. Y en cuanto al manejo de las taquicardias atriales focales, lo mismo, tenemos que ver la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente está inestable, debe ser llevado a cardioversión eléctrica. Si no, puede ser manejado con adenosina, que en el caso de las taquicardias atriales que están mediadas por actividades encadenadas, pueden mejorar con la sola adenosina, o si son inefectivos, puede utilizarse los calcioantagonistas o los beta bloqueadores, pensando en que el mecanismo sea de pronto por un aumento del automatismo y que eventualmente pudiera mejorar con estos medicamentos. Y si son inefectivos, uno puede utilizar la flecainida, la prempafenona o la amiodarona para manejar estos pacientes. Y dentro del manejo ya crónico, entonces, uno puede plantearle al paciente, si ellos de pronto no desean manejo farmacológico, ¿cierto?, llevarlos a un procedimiento de ablación con catéter, o si ellos definitivamente no tienen el procedimiento de ablación, hay terapias desde el punto de vista farmacológico que podemos utilizar. Inicialmente siempre empezamos con betabloqueadores y calcioantagonistas, y si definitivamente no responden, podemos utilizar antiarrítmicos de clase 1C, como la flecainida o la propafenona, y si no, podemos utilizar la amiodarona. Y el procedimiento de ablación, ¿a quiénes lo guardamos? Para los pacientes con episodios recurrentes que no mejoran con la terapia médica, que no la toleran o que no desean tomar medicamentos. Hay pacientes que de pronto con el uso de calcioantagonistas o con el uso de los betabloqueadores se pueden poner muy hipotensos y que eso limita como la optimización de la terapia y evitar que hagan como episodios recurrentes de taquicardia atrial. Entonces, finalmente pueden terminar en un procedimiento de ablación. Y también a los otros que deben ser llevados a procedimiento de ablación son los que tienen las formas incesantes de taquicardia atrial, porque como les había dicho, eso puede llevarlos a taquicardiomiopatía y pues llevarlos finalmente a una falla cardíaca. Entonces, realmente en esos casos, la idea es tratar de llevar un procedimiento de ablación para tratar de evitar recurrencias de la arritmia y que hagan recaída de su falla cardíaca. Y el éxito depende de la presencia de cardiopatía subyacente y de la posibilidad de inducir la arritmia durante el estudio electrofisiológico. Eso a veces puede ser un poco complicado y a veces es difícil localizar el origen de las taquicardias atriales. En cuanto a la taquicardia atrial multifocal, realmente es un diagnóstico muy infrecuente, se observa sobre todo en pacientes que tienen patología pulmonar de base, que son hipoxémicos, y en esos casos realmente lo que uno observa desde el punto de vista electrocardiográfico es que hay varias morfologías de onda P y que generalmente el paciente tiene una taquicardia entre 100 y 130 latidos por minuto. Uno puede ver hasta 3 morfologías de onda P, como lo habíamos visto antes en el algoritmo, generalmente son taquicardias con un RR variable y que además tienen un PR variable y un intervalo también PP variable. En cuanto a la taquicardia por entrada nodal auriculoventricular o ODS, generalmente una doble fisiología no auriculoventricular, esto es una arritmia que se presenta, como les decía, de una forma bimodal, entonces hay un pico de presentación aproximadamente a los 25, 30 años y nuevamente otro pico entre los 40 y 50 años. Y generalmente lo asociamos a pacientes que no tienen cardiopatía estructural de base. La presentación de estas taquicardias, por ser mediada por un mecanismo de reentrada, es paroxística y el pronóstico de estos pacientes desde que no tengan cardiopatía de base es bueno. Entonces, en cuanto a la doble fisiología del nodo auriculoventricular, se dice que hay una vía lenta y una vía rápida. Y generalmente hay un extraestímulo, o sea, una extrasístole a nivel auricular que favorece un mecanismo de reentrada a través de esa vía lenta. Generalmente la vía lenta tiene un periodo refractario, un periodo refractario corto, y la vía rápida tiene un periodo refractario muy lento. Entonces, la cosa es que un extraestímulo puede llegar a conducir a través de esa vía lenta cuando ella está disponible, después de que ocurrió el estímulo auricular normal, y esa extrasístole cae, conduce a través de la vía lenta, que en ese momento es susceptible de ser estimulada, y después se devuelve a través de la vía rápida y genera ese fenómeno de reentrada a nivel del nodo auriculoventricular y genera la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular. Esta es la variedad típica. Y pueden haber otras variedades que son atípicas, que se producen a través de la vía rápida y conducen posteriormente a través de la vía lenta de manera retrograda. Entonces, con estos pacientes, digamos que desde el punto de vista electrocardiográfico, lo más frecuente es ver la taquicardia por reentrada nodal, esa variedad típica. Generalmente ellos tienen un intervalo RP
corto y generalmente es menor de 90 milisegundos porque la estimulación ventricular y auricular ocurre casi de manera simultánea. Entonces, generalmente uno puede o no ver la onda P, como lo habíamos visto, si la ausencia de onda P es una taquicardia por reentrada no a la B típica, o también puede ser que se vea una onda P, que no es lo más frecuente, pero puede verse en el 30% de los casos, una onda P, no, perdón, sí, una onda P montada dentro del complejo QRS corresponde a una pseudo R, que puede verse en la derivación B1 o una pseudo S en D3. Acá lo que le señalan es en ABR, también a veces puede verse esa onda P pegadita del complejo QRS, y ahí estamos ante una taquicardia por reentrada nodal de una variedad típica. Acá en este electrocardiograma lo que se observa es una taquicardia por reentrada nodal atípica, que ocurre a través, acuérdense, baja por la vía rápida y sube por la vía lenta, por eso el RP se vuelve un poco más largo, y entonces tenemos una taquicardia con un RP corto, pero mayor de 90 milisegundos. Generalmente estas tienen frecuencias cardíacas entre 150 y 200 latidos por minuto, y cuando ocurre la extrasístole auricular, el PR que sigue a ese extrasístole auricular es un PR más largo que el normal del nodo sinusal. Acá les traía este electrocardiograma de un paciente que llegó con esta taquicardia de complejos estrechos, como lo podemos ver acá, con un RR muy constante, y que acá se observa esta pequeña muesca en el complejo QRS, que corresponde, acá se la señalé con la flechita, que corresponde a una pseudo R. A veces eso no es tan fácil de establecer, ¿cierto? A veces puede no verse, pero cuando uno lo compara con el electrocardiograma basal del paciente, cuando ustedes ven el complejo QRS en el nodo sinusal normal del paciente, esa pequeña muesca o esa onda R que había en el B1 no está. Y ahí es donde uno considera la posibilidad del diagnóstico de una taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular. Esa, recuerden, la variedad típica, cuando tiene un RP más largo, hablamos de una variedad atípica. El tratamiento en los episodios agudos, las maniobras vagales son buenas en estos pacientes, tienen una tasa de respuesta aceptable, más o menos 45-50% de los pacientes salen con las maniobras vagales. Si no son efectivas, uno puede utilizar la adenosina endovenosa. Si la terapia no es efectiva y el paciente está hemodinámicamente inestable, hay que hacerle la cardioversión eléctrica. Si está hemodinámicamente estable, podemos intentar con beta bloqueadores o con calcio antagonistas, y si no, con amiodarona. Y respecto al manejo ya crónico de los pacientes, generalmente estos pacientes deben llevarse en la medida de lo posible a procedimiento de ablación, esto si son muy sintomáticos y si los episodios son muy frecuentes. Si no son muy sintomáticos, acá como lo ven en el algoritmo, mínimamente sintomáticos, puede hacerse seguimiento sin tratamiento y reevaluar la presencia de síntomas. Si vuelve a haber síntomas, se mira si el paciente quiere procedimiento de ablación. Si lo quiere, se pueden llevar al procedimiento de ablación, tiene muy buenas tasas de éxito, mayores al 95%, y si no, se pueden intentar con medicamentos como beta-bloqueadores o calcio antagonistas, o con antiarrítmicos como la propafenona o como la amiodarona. Y ya para finalizar, la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, recordar que está mediada por una vía accesoria. La vía accesoria es una comunicación o es la presencia de un tejido miocárdico a nivel de los anillos auriculoventriculares que comunica directamente las aurículas con los ventrículos y que no está relacionado con el sistema como tal de conducción, y que a través de este pueden ocurrir dos tipos de taquicardias supraventriculares, que es la taquicardia por reentrada nodal, la taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica o antidrómica. Generalmente ortodrómica, hablamos de los pacientes con taquicardia por reentrada donde el estímulo a los ventrículos ocurre a través del sistema de conducción normal del corazón y por eso tienen un QRS estrecho. Mientras que los que tienen una conducción antidrómica quiere decir que el estímulo a los ventrículos ocurre a través de la vía accesoria, y eso generalmente hace que llegue a través de un sistema no especializado, y por eso se van a caracterizar por tener la presencia de un complejo QRS ancho. Las vías accesorias pueden ser anterógradas, es decir, que solo conducen de aurícula a ventrículo, retrógradas, que conducen de ventrículo a aurícula, o pueden ser bidireccionales. Lo más frecuente son las bidireccionales, pero también puede haber solo retrógradas o solo anterógradas. Realmente las menos frecuentes son las anterógradas. Y dentro de las taquicardias las taquicardias por reentrada auriculoventricular ortodrómica, las características electrocardiográficas durante la taquicardia, ¿cuáles son? Es una taquicardia habitualmente con un QRS estrecho, en el 85% de los casos, tiene un intervalo PR corto
pero es mayor de 90 milisegundos. Recordemos que el que es menor de 90 milisegundos es la taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular variedad típica. Es un ritmo muy regular y las frecuencias ventriculares son entre 150 y 250 latidos por minuto, y como todas las reentradas tiene un inicio y terminación brusca. Existe el patrón y el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son los pacientes que tienen una vía que es evidente en el electrocardiograma basal y que tienen una preexcitación. Entonces ellos tienen un intervalo PR corto, menor de 120 milisegundos, tienen un PR que tiene como un ascenso lento, que es lo que llamamos la onda delta, ¿cierto? Y una duración del complejo QRS mayor de 120 milisegundos. Ahí hablamos de un patrón de Wolff-Parkinson-White, y si a eso se asocian taquicardias por reentrada auriculoventricular, sea ortodrómica o antidrómica, hablamos de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Este electrocardiograma lo que les quería mostrar era la presencia de una vía accesoria. Acá, como ustedes pueden ver, se ve un paciente con un patrón como de un bloqueo de rama izquierda, ¿cierto? Pero que acá llamativamente se ve la onda P y se ve cómo empieza súbitamente el complejo QRS, es decir, el intervalo PR es menos de 120 milisegundos. Además de eso, el QRS es mayor de 120, o sea que probablemente estamos ante la presencia de una vía accesoria. Y acá este otro electrocardiograma que les quería mostrar es un paciente que llevaron a una prueba de esfuerzo donde se observa, y si uno de pronto no observa como de manera meticulosa el electrocardiograma, ve acá unos complejos anchos acompañados de unos complejos estrechos, ¿cierto? Podría pensar uno que estas son extrasístoles auriculares, pero si ustedes observan acá con detalle, se observa la onda P sinusal y acá se observa que hay una pequeña escotadura hacia el QRS. Esa es la presencia de una onda delta. Lo que pasa es que a veces las vías accesorias pueden tener una conducción anterior intermitente. Entonces, a veces puede verse o puede no verse esa preexcitación. Acá esto es como muy fortuito, pero se vio ese detalle que me pareció bonito desde el punto de vista electrocardiográfico, que esta es una vía accesoria con una conducción intermitente. Y recordarles este patrón electrocardiográfico: los pacientes con taquicardias de complejos anchos que tengan un RR irregular pueden tener una fibrilación auricular en presencia de una vía accesoria que le dé una connotación de un QRS ancho, y que ante una vía accesoria el riesgo es que eso se degenere en esto, que es una fibrilación ventricular, y que evidentemente lleva al paciente a un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Entonces, en los pacientes con taquicardias de complejos anchos irregulares, piensen en una FA preexcitada, esos pacientes deben ser idealmente llevados a cardioversión eléctrica. En los pacientes con taquicardia por reentrada nodal, por reentrada auriculoventricular, perdón, que estén extrahospitalarios, háganle maniobras vagales. Si están en el hospital, obviamente, y están hemodinámicamente inestables, lo que hay que hacer es cardiovertirlos. Si no, háganle maniobras vagales. Si es inefectiva, es una taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica, sí, se le puede colocar adenosina, siempre y cuando no haya preexcitación en el electrocardiograma basal. Si no, hay otras herramientas a disposición, pero realmente, pues, procainamida y butilide nosotros no tenemos acá. Entonces, pues, la idea es que esos pacientes se llevan a cardioversión eléctrica si no tienen buena respuesta, pues, como con la terapia. Y a los que tienen una taquicardia por reentrada nodal ortodrómica, se les puede colocar adenosina endovenosa. Si esta es inefectiva, se pueden utilizar cancio-antagonistas o beta-bloqueadores. Y en el caso de los pacientes con taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular, ya en su terapia crónica con síntomas recurrentes, deben ser llevados a ablación con catéter. Prácticamente todos los pacientes con vías accesorias se llevan a ablación con catéter, siempre que sean sintomáticos, evidentemente, ¿cierto? Si no son sintomáticos, uno puede darles manejo con terapia farmacológica. Si tienen una taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica, se puede utilizar los calcioantagonistas o el metoprolol, pero si no tiene una ortodrómica, si no tiene una antidrómica, idealmente deben ser tratados es con propafenona y con flecainida. Y en el caso de que ustedes vean una vía accesoria que sea sintomática, pueden o hacerle una prueba de esfuerzo para mirar cómo se comporta esa vía accesoria durante el ejercicio y mirar si desaparece la conducción a través de la vía accesoria. Probablemente es una vía de bajo riesgo, o en un estudio de Holter ver que se pierda la preexcitación de manera intermitente. También en teoría es un criterio de bajo riesgo, aunque eso ha sido un poco revaluado. Y si no, la otra forma de establecer el riesgo de estas vías accesorias es con un estudio electrofisiológico, llevarlos a mapeo y ablación de esa vía accesoria en caso de que tengan criterios de alto riesgo. Y yo, dentro de las conclusiones que quería traerles realmente, primero, a los pacientes, por favor, con taquicardia de complejos anchos, que sea irregular,
no les pongan adenosina. Esos pacientes idealmente deben ser llevados a cardioversión eléctrica por el riesgo de que sea una FA preexcitada y que eso los lleve a degenerar en una fibrilación ventricular. A todos denles el chance con las maniobras vagales, obviamente pues como en el contexto estable y con la adenosina, porque a veces esas maniobras pueden desenmascarar qué tipo de arritmia o qué tipo de taquicardia supraventricular es a la que nos estamos enfrentando, y este algoritmo, que es como la clave del éxito, mirar las características electrocardiográficas, en el caso de las taquicardias de complejos estrechos, mirar si es regular o irregular, si hay ondas P, la relación de la frecuencia auricular con la ventricular, y el intervalo RP. Esas son las claves para uno establecer el diagnóstico diferencial, si es una taquicardia por reentrada no a la B, si es una taquicardia por reentrada auriculoventricular, si es un flúter, si es una fibrilación, y en base a eso establecer como el tratamiento farmacológico. Eso era todo lo que les traía, y pues quedo atento a preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias, doctor Sepúlveda. Muy interesante su conferencia. Comenzamos un periodo de preguntas y respuestas para resolverle cualquier inquietud que tengan los participantes. Hola Oscar, ¿cómo estás? Habla con Miguel. Bienvenido, doctor Miguel. Bien. Primero, Oscar, quería darte pues las gracias por la participación, por tu charla tan completa. La verdad no dejaste nada por fuera y dices pues el enfoque muy bien, muy claro, ¿sí? Yo quería más que una pregunta dar como 3 comentarios adicionales a la charla. Lo primero es el tema de las palpitaciones, ¿sí? Las palpitaciones es un síntoma o sí, frecuente en la consulta médica, y digamos que lo que quiero decir de esto es que es relevante identificar qué tan frecuentes son para ver qué método diagnóstico uno sugiere. Y lo digo porque es un error que no es frecuente en la consulta. O sea, el paciente que tiene, por ejemplo, palpitaciones diarias, obviamente un estudio óptimo sería colocarle un Holter EKG 24 horas, pues porque los síntomas son muy frecuentes y la probabilidad de detectar una arritmia es alta, porque los síntomas son frecuentes. Pero hay pacientes que tienen palpitaciones que son semanales, quincenales, mensuales, donde este método, a pesar de que sea normal, no descarta una arritmia subyacente. Entonces ahí serían, digamos que otros mecanismos de detección como un Holter de 2 semanas o en su efecto implantar un monitor de eventos. Lo segundo que quería comentarles era que en el servicio de urgencia pasa mucho que los pacientes que llegan con arritmias supraventriculares pues, les dan todo el manejo y el electrocardiograma se pierde, ¿sí? Y al final de cuentas uno dice, bueno, ¿qué arritmia tenía? No, una taquicardia, doctor, no sé qué me hicieron, etcétera. Entonces, recalcar el hecho de que se debe tomar el electrocardiograma de 12 derivaciones, se debe guardar, y eso es importantísimo, una información súper valiosa, como para darle ya un manejo definitivo a la arritmia. Decírselo al paciente, que lo guarde, que no lo pierda, que probablemente sea la única evidencia de que realmente se tiene una taquicardia, ¿sí? Y tercero, otra cosa importante, y es que la adenosina, que es un medicamento con el que van a estar frecuentemente asociados, tiene la particularidad de la vida media que son como 6 segundos, ¿sí? Y que la administración del medicamento en muchas ocasiones tiene errores porque no tienen en cuenta esto. Entonces lo que se sugiere es colocar una llave de 3 vías, tener una jeringa de 20 cc en una de las vías, la otra con la adenosina, empujar la adenosina con la solución salina y elevar la extremidad. Esto es vital porque le colocan la adenosina, no hacen nada de estas cosas y el paciente no se le quita la taquicardia y realmente cree que están haciendo algo de forma adecuada, y es que el medicamento está mal puesto, o sea, no le dan la administración adecuada. Y el resto nada, Oscar, otra vez agradecerte y felicitarte por la charla. Sí, Miguel, muchas gracias por las aclaraciones. Realmente sí es muy importante, y sobre todo en la administración de la adenosina. Una vía antecubital es lo que se recomienda, y lo que decía Miguel, hacer la elevación de la extremidad, porque es que la vía media es demasiado corta y el metabolismo es muy rápido. Entonces, si no se hacen esas medidas, se pierde la adenosina, que es un medicamento muy costoso y realmente al paciente no le va a servir para nada. No sé si hayan alguna otra pregunta. Hay una pregunta del doctor Romario Bermúdez.
Sí, buenas tardes. En los pacientes con taquicardia supraventricular que amerita la administración de adenosina, que toman dipiridiamolo carbamazepina, la dosis de la adenosina debe disminuir o debería ser la dosis normal. Pero realmente sí hay algunos que dicen que uno debería disminuir la dosis a 3 miligramos en esos pacientes y en los pacientes con trasplante cardíaco también, pero digamos que en las últimas revisiones eso se ha visto reevaluado y la dosis realmente es como la misma, 6 miligramos. Eso no hay que hacer como un ajuste hasta donde tengo entendido. Sí, de acuerdo con Oscar. Lo que uno lee clásicamente en los estudios viejos es que los pacientes con esas condiciones que dice el doctor Romario, que tenían centrales o que tenían trasplante cardíaco, le bajaban la dosis un 50%. Pero al final de cuentas, digamos lo que dijo Oscar al final de su oración, que la vida media es muy corta de la adenosina. Realmente le colocas los 6, los 12, etcétera, que le quieras colocar, igual la vida media son 6 segundos. Entonces va a pasar el efecto y ya. Yo creo que la dosis total es normal. Yes. ¿Alguna otra pregunta? No, con gusto. Gracias, doctor Romario. A usted. Sí, claro. Bueno, si no hay más preguntas, doctor Oscar, muy agradecido por su intervención. Como dijo el doctor Tejeda, muy completa y esperemos que haya sido del agrado de todos los participantes. Esperamos contar con usted en nuevas intervenciones, doctor. Muy interesante su participación. Muchas gracias, doctor Álvaro, y que estén muy bien y muchas gracias por la invitación. Creo que ahí hay una pregunta. Sí. Vamos a resolverla. En taquicardia de complejos anchos, ¿cómo es el diagnóstico diferencial? Digamos que eso es gracias a los algoritmos, porque realmente en las taquicardias de complejos anchos uno pudiera tener, como lo hemos visto, una taquicardia ventricular o una supraventricular, ¿cierto? Entonces, que pudiera estar mediado por aberrancia, por un bloqueo previo, por preexcitación. Hay unos algoritmos que uno utiliza, que son el algoritmo de Brugada y el algoritmo de Berekei, que los mostré en la presentación, que son útiles para establecer el diagnóstico diferencial. Y hay algunos criterios también como desde el punto de vista morfológico, que son los criterios de Wellens, que depende de la duración del complejo QRS en presencia de un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda. En un bloqueo de rama derecha, más de 140, generalmente habla de taquicardia ventricular. O un QRS mayor de 60, en un bloqueo de rama izquierda también habla de taquicardia ventricular. La otra cosa, uno busca electrocardiográficamente algo que se llama la disociación auriculoventricular, que es ver muchos complejos QRS, y en algunos sitios uno se insinúa una onda PET. Eso también favorece el diagnóstico de una taquicardia ventricular. Lo que pasa es que ese es un hallazgo, en teoría, muy específico, tiene casi 100% de especificidad, es decir, si uno encuentra eso, hace el diagnóstico, pero el hecho de no encontrarlo no lo descarta, ¿sí? Y ya lo otro que uno utiliza, de pronto, ver el eje en el electrocardiograma basal respecto al de la taquicardia. Generalmente los ejes que están muy desviados, que ustedes ven que están en la zona de nadie, ¿sí? O sea, entre más 180 y menos 90 grados. Ahí, eso probablemente es una taquicardia ventricular. Y las otras cosas son los criterios como tal morfológicos. Generalmente, cuando uno tiene Rs monofásicas en B1 o una RSR', la llaman las orejas de conejo malas. Una onda R inicial muy puntiaguda y después de eso como una siguiente onda R más pequeña. Eso también favorece el diagnóstico, que es como un criterio morfológico. Ver la relación del RS en B6 en el contexto de rama derecha realmente, ¿no? Un RS, una relación de la onda R con la S menor de 1, es decir, una onda R pequeña y una S profunda, eso también habla de taquicardia ventricular. Y hay otros criterios en bloqueo de rama izquierda, que es la presencia de onda Q en B6, o hay una cosa que es la duración de la onda R en B6, la onda R mayor de 30, la presencia de un notch en el asa descendente del QRS, o un RS mayor de 70. Eso también establece el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y los criterios de Berekei, que son los criterios que se miran en ABR. Con eso uno se logra ayudar para hacer el diagnóstico diferencial, aunque generalmente eso nos ayuda mucho cuando hay aberrancia, pero cuando son vías accesorias, eso se pone más difícil. Eso a veces es un poco complicado desde el punto de vista morfológico, y generalmente hay un dicho o una cosa que es muy cierta, y es que en las pacientes que tienen una taquicardia ventricular, una taquicardia de complejos anchos, casi el 80% de los casos es una taquicardia ventricular,
Y si uno tiene una cardiopatía isquémica de base o alguna cardiopatía estructural, muy probablemente es una taquicardia ventricular y uno debería manejarla como tal. Y quiero hacer un comentario ahí adicional, y básicamente lo que dijo Oscar, muy cierto, y sobre todo en el contexto de urgencias, es manejar muy bien la historia clínica, ¿sí? Si tienes un paciente que te llega y no está solo, por ejemplo, y está muy sintomático y no puede hablar, pero tú al examinarlo te das cuenta que tiene una cicatriz en el esternón, probablemente está revascularizado, ese paciente, tú no vas a pensar a los 70, 80 años que tiene taquicardia supraventricular, pues tú vas a pensar de que es una taquicardia ventricular. Ahora, te coloco el caso contrario, un paciente que tiene 18 años, llegó con una taquicardia de complejos anchos, sin antecedentes de nada en la familia, ni cardiopatías conocidas, pues probablemente sea una supraventricular en las condiciones que ya explicó Oscar. O sea, la historia clínica es particularmente especial. O si, por ejemplo, tú le das una cicatriz y él te dice, no, doctor, yo tengo un marcapaso o tengo un desfibrilador, probablemente lo que tiene es una taquicardia ventricular. Entonces, hacer un conjunto, obviamente el análisis es algo completo, su enfermedad actual, su examen físico, todo lo que encuentres te va a dar elementos de juicio para definir si es una cosa u otra. Y para efectos prácticos fue lo que comentó Oscar en el algoritmo. Si la taquicardia es de complejo ancho pero regular, y es, por ejemplo, tiene 40 años, tú podrías darle maniobras vasovagales, colocar la adenosina, si es regular, ¿sí? Y ver si de pronto responde. Si es irregular en Colombia, pues no tenemos más nada que hacer, sino terapia eléctrica, ¿sí? Y si no responde la adenosina, no responde al masaje, si es regular, pues nada, pensar en darle tratamiento también con terapia eléctrica. Entonces, ten un esquema mental, ayúdate de todo, y en el mejor escenario siempre trata una taquicardia de complejos anchos como una taquicardia ventricular. ¿Alguna otra inquietud? Muchas gracias por la pregunta. Parece que no hay más preguntas, más inquietudes. ¿Alguien más quiere participar? Entonces no nos resta, doctor, sino agradecerle su participación, doctor Sepúlveda. Al doctor Miguel Tejeda, gracias también por todos sus aportes. A todos los participantes, que tengan muy buenas tardes y gracias por asistir. Los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde con una nueva charla. Mil gracias a todos por su asistencia. Bueno, buena tarde y muchas gracias a todos por participar y por asistir y gracias por la atención. Y espero poder participar próximamente nuevamente. Que estén muy bien. Claro que sí, doctor, lo tendremos en cuenta. Un millón de gracias para usted.